esta nueva noche de viernes. Somos Mentiras Verdaderas y como ya es un rito clásico, recibimos a Dr. File, Cristian Contreras Radovich. Qué gustazo tenerlo una noche más junto a nosotros. Como siempre, un gusto estar contigo, con todos los amigos en casa. Y hoy día para hablar de los tiempos apocalípticos en los cuales estamos viviendo en este minuto. Un tema delicado porque hay muchas religiones que van a estar, digamos, puestas en la mesa, pero la pregunta que nos va a ir guiando es: ¿estamos verdaderamente en un tiempo de revelación, en tiempos apocalípticos? ¿Estamos en tiempos de un final de las eras? Esa es la pregunta del millón para comenzar de alguna forma, Ignacio. Esa es la pregunta del millón en un espacio clásico de nuestro programa donde cruzamos la visión de la historia, de la filosofía, de las religiones, de las ciencias ocultas y donde ustedes son los que tienen la última palabra. Con el hashtag DrFileMB, @mentiras_la_red, un espacio para comentar y también hacer preguntas. Como bien lo decía Dr. File, hoy hablamos de tiempos de oscuridad y lo haremos desde las distintas perspectivas, desde el cristianismo, el hinduismo, el islamismo, el judaísmo. Un espacio para entender los tiempos violentos que estamos viviendo, tiempos que para muchos tienen que ver con inmoralidad, con corrupción política, con guerras, datos objetivos, ¿no? Con hambrunas, con tremendos conflictos entre el hombre y la naturaleza y su medio ambiente. Tenemos una nota que nos introduce en lo que discutimos hoy. Interesantísimo tema, noche de viernes en Mentiras Verdaderas. Pongan atención. El Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, es quizás el escrito más rico en símbolos de toda la Biblia. Un relato lleno de enigmas que han tratado de interpretarse con el pasar de los siglos. Algunas de estas interpretaciones la han asociado con el fin del mundo, el fin de los tiempos, una de las grandes interrogantes que ha cruzado la historia del ser humano. Si el hombre muere, ¿cuándo pasará lo mismo con la humanidad? La cuenta regresiva para el año 2000 fue especial. Algunas profecías anunciaron el fin de una era. No todos lo interpretaron de la mejor forma, pero afortunadamente nada malo pasó. El 2012 fue otra de las fechas que generó incertidumbre apocalíptica, la que se expresó en distintos ámbitos, desde el cine hasta en el surgimiento de sectas fatalistas. ¿Qué pronósticos se acercan después de estas fallidas profecías? Una próxima fecha, según el libro Desastres Naturales, sería el 2021, pero los cálculos matemáticos de Isaac Newton dicen que el fin será después del 2060. Pero, ¿podemos calcular fechas tan a la ligera? Guerras mundiales, hambruna, pobreza, desastres naturales son algunas señales que se han interpretado en la actualidad y que serían los indicios de un pronto apocalipsis. ¿Cómo podemos leer estos hechos? ¿Hay algo que el hombre tenga en sus manos para cambiar el rumbo de su historia? El apocalipsis en el cristianismo, el hinduismo, el islam y el judaísmo. Enseñanzas históricas de distintos credos que hoy revelaremos junto a Dr. File, de la mano de diversos símbolos cuyas interpretaciones han desconcertado, aterrorizado e inspirado a la humanidad. La perspectiva desde distintos credos, distintas religiones. Arrancamos con el cristianismo. ¿Qué dice el cristianismo sobre el fin de los tiempos? Pero antes, Cristian, efectivamente estamos viviendo tiempos apocalípticos. ¿Eso es efectivo? Mira, esta literatura apocalíptica es una literatura de carácter profético, que en realidad depende de quién la interprete. Por eso la interpretación que vamos a hacer hoy día es la interpretación que uno hace, por lo tanto uno es el responsable. Ahora, dentro del cristianismo hay muchas iglesias, sobre todo evangélicas, que sostienen que efectivamente hoy día estamos viviendo el apocalipsis. No así el catolicismo. El catolicismo no considera el apocalipsis como
como una revelación que se esté cumpliendo en gran medida, quizá por lo que vamos a ver hoy día también. Pero para muchos se está viviendo el Apocalipsis, y para quien habla, Apocalipsis significa revelación. ¿Estamos en tiempos de revelación? Esa es la pregunta. Desde el punto de vista mío, evidentemente estamos en tiempos de revelación de muchas cosas, como nunca antes. Por eso es bueno partir por el cristianismo. O sea, entre paréntesis, y antes de entrar al cristianismo, para que nuestros amigos en casa también entiendan, ¿no? Cuando hablamos de tiempos apocalípticos, no estamos hablando de grandes catástrofes cinematográficas, ¿no? Esto no son imágenes hollywoodenses. Estamos hablando de cambios de era, cambios de ciclos, el fin de un proceso y el arranque de otro. Mira, ese es el contexto general de estas lecturas que vamos a hacer. Estamos en un fin de tiempo y en un comienzo de tiempo, en un alfa y en el omega, como se dice. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, para el Apocalipsis cristiano, interpretado por un mundo, sobre todo evangélico, tiene un carácter, una perspectiva muy material, es decir, ellos están esperando catástrofes. En concreto. En concreto. Entonces, vamos a ver si esas catástrofes y padecimientos e inmoralidades están cumpliéndose hoy. Eso es lo que vamos a ver hoy día, y que la gente saque sus conclusiones en casa. Entonces, unos esperan realmente cosas bastante difíciles. Para entrar en materia, ¿qué es la profecía de la cuarta luna roja? Por ahí parte esto, porque, mira, la cuarta luna roja, que se cumplió el 28 de septiembre del año pasado, del 2015, marca lo que se llama el cuarto eclipse lunar que ocurrió en los últimos 2 años. Según las interpretaciones más aceptadas dentro de lo que vamos a hacer, esa cuarta luna roja marca el inicio de 7 años de la gran tribulación. La gran tribulación, que es una época de padecimiento sobre la humanidad. Por lo tanto, la pregunta es, bueno, ¿comenzó un tiempo a partir de esta luna roja del 28 de septiembre? ¿Comenzó un tiempo de padecimiento? Yo creo que vale la pena comenzar a leer las cosas, porque había un elemento de ese 28 de septiembre fundamental que iba a detonar lo que se llama la gran tribulación o la gran guerra, una época de padecimientos, y era el ataque de Israel, o más bien dicho, el movimiento de Israel. La época de la gran tribulación iba a comenzar con un movimiento de Israel, de carácter armado, evidentemente, contra sus enemigos. ¿Y qué sucedió ese mismo 28 de septiembre? Día clave para muchos creyentes. Israel atacó los altos del Golán, cerca de Siria y cerca de Damasco. Por lo tanto, hubo una reacción, y para muchos ha comenzado una época de tremendo padecimiento, con una perspectiva global, porque el padecimiento no es que ocurra solamente en una parte, sino que ya la visión es holística, es global. Entonces, es así. Por eso, uno puede decir que ha comenzado y estamos en una época de gran tribulación a partir de esa cuarta luna roja. Doctor Fail, ¿la predicción de estas lunas rojas figuran en el Apocalipsis, en la Biblia directamente? Efectivamente, aparecen en diversos pasajes. La luna se va a transformar en sangre antes de los días de la ira del Señor. Por lo tanto, está anunciado eso. Y siempre es bueno señalarlo, que cuando ocurren estas 4 lunas rojas, estos eclipses en 2 años que coinciden con las fiestas judías, también a nivel de la doctrina religiosa son señales de la intervención divina. Por lo tanto, este es un tema evidentemente para el mundo religioso, no es un tema de carácter científico, pero cuando ocurre eso, significa que la divinidad está interviniendo la tierra. Al menos es así. Y otra cosa muy relevante, este próximo, 4 lunas rojas, con otras lunas que ocurrieron en intermedio,
se va a volver a repetir exactamente lo mismo en 500 años más, porque son 4 lunas rojas y 2 eclipses totales también que hubo en los últimos 2 años. Por lo tanto, todo ese episodio que coincide con las fiestas judías, exactamente se va a repetir en 500 años más, Ignacio. Entonces, para muchos son tiempos apocalípticos y tiempos de un padecimiento para la humanidad. ¿Qué significa la gran tribulación? ¿Es en concreto una gran guerra, muchos o varios movimientos bélicos? Mira, la gran tribulación en términos exactos es un gran padecimiento en la tierra. Que uno de los contenidos es una guerra, pero no es el único. Entonces es bueno ir observando, por ejemplo, porque la primera señal de la gran tribulación, según los aspectos apocalípticos de la Biblia, es que va a venir una guerra a las montañas de Israel. Exactamente dice, en los tiempos finales se traerá la espada a las montañas de Israel, Gog, de la tierra de Magog. Cuando uno habla Gog, de la tierra de Magog, que son los pueblos del norte, es decir, lo que es actualmente Rusia y otros pueblos del norte, pero también van a llegar a las montañas de Israel y a los territorios de Israel, de las lejanas regiones del norte. ¿Cuáles son estas lejanas regiones del norte que van a invadir o que, según la Biblia, van a traer padecimiento? Y uno tiene que decir, evidentemente, la guerra en Siria hoy en día no solamente la integran, apareció en escena Rusia, sino que está en el Estado Islámico y decenas de pueblos distintos, devastando lo que es Siria y lo que en algún momento dado también fue antiguamente Israel, parte de Israel. Pero de las más lejanas tierras del norte, bueno, de Norteamérica, las más lejanas tierras del norte también son Estados Unidos y que están guerreando ahí. No olvidar eso, porque así lo dice, será para conseguir mucho despojo y hacer mucho saqueo, para llevar plata y oro, que se pelea también ahí, el petróleo, las reservas de petróleo que hay ahí, muy importante. O sea, aquí vemos no solo choques culturales de civilizaciones, sino que también choques por altísimos intereses económicos, temas que vimos justamente la semana pasada. Y está escrito, o sea, se irá ahí por oro y por plata, y ciertamente de todas las partes más remotas del norte. Entonces no solamente es Rusia el que está hoy día metido en la guerra en Siria, sino que también Estados Unidos, financiando también, como lo hemos visto, la desestabilización a través del Estado Islámico. Vladimir Putin lo dijo, Ignacio, el Estado Islámico está siendo financiado por más de 30 países de Occidente. Exacto. No lo dije yo, lo dijo Vladimir Putin. Es interesante al revisar la mirada apocalíptica desde el cristianismo, entender exactamente qué dicen esos textos bíblicos. Señales de la oscuridad, señales de la presencia del mal en la tierra, ya abiertamente. Hay otro pasaje que vale la pena recordarlo sobre esta primera señal, porque en Pedro se dice, dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entonces, otra señal, porque muchos hablan, hoy día líderes del mundo hablan de que, bueno, vamos a vivir en paz, y sin embargo, mientras sus países, muchos países están en paz, sobreviene la guerra en otras naciones. Es lo que ocurre en muchos países de Occidente, del Occidente, porque el Occidente del hemisferio norte. Nosotros afortunadamente somos hijos de Occidente como sudamericanos, pero no somos occidentales, Ignacio, afortunadamente. Por eso, decirlo, nosotros no estamos en guerra. Tenemos problemas, pero no estamos en guerra. Doctor Fadel, definitivamente, y como bien dice el Papa, estamos viviendo una guerra mundial en cuotas. ¿Existe una segunda señal? ¿Podemos considerar también como un síntoma los conflictos que enfrenta el hombre con el medio ambiente? Por supuesto que sí. La segunda señal tiene que ver con lo que se habla en la Biblia de las catástrofes naturales. Y no solamente a partir de sequías, huracanes que son propios de estos tiempos, sino que también padecimientos, plagas, la extinción de vida en masa sobre la tierra, está escrita y anunciada
también como una señal de esta gran tribulación de los tiempos finales. En el Apocalipsis se habla, cuando se habla de las 7 trompetas del Apocalipsis, en palabras bastante sencillas del Apocalipsis 8 habrá granizos, muertes de la naturaleza, quema de árboles, langostas, plagas sobre la tierra. También, y los hombres fueron chamuscados con gran calor, pero blasfemaron contra Dios y no se arrepintieron. Entonces, cuando uno está dándose cuenta que hay lugares en la tierra donde el sol está secando, que son propios de lo que se está viviendo hoy día a nivel medioambiental, increíble, grandes sequías, bueno, se predice el calentamiento global de cierta forma. De alguna forma sí. Y recordemos que estas son lecturas proféticas. El que la interpreta verá su significado y su valor. Para quien habla está bastante claro que parece prácticamente un reflejo de toda la crisis climática que se está viviendo. Y otro pasaje se dice: miré cuando abrió el 6º sello, y he ahí que hubo un gran terremoto. Estamos llenos de grandes terremotos el último tiempo. El último, el que afectó hace pocos días a nuestros queridos amigos de Ecuador, y que ha causado más de 600 muertos, bueno, y lo hemos padecido nosotros constantemente durante los últimos años acá. Se anuncian terremotos y el sol se puso negro como la tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre, las lunas de sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Apocalipsis. Entonces, lo que está anunciando el Apocalipsis en este sentido es un problema medioambiental que hoy día nosotros lo leemos bajo el código crisis climática producida por el ser humano, por los vicios del ser humano, que es el principal responsable. Entonces, muy importante eso, porque el Apocalipsis hace estas señales del medio ambiente que se van a padecer en los tiempos de la tribulación, y hoy día nosotros sabemos que estos padecimientos son causados por este antropoceno, es decir, esta época de 1947 en adelante, donde el hombre aparece. Muy importante lo que dijo el Papa: la tierra está siendo saqueada por el hombre. Las cumbres son buenas reuniones políticas para no sé qué cosa. Y lo tercero, lo más importante para todo el mundo cristiano, cuidar la tierra. Es un llamado, pero para el cristiano es un deber. Tiempos del Apocalipsis. Este saqueo de la tierra, Ignacio, anunciado por el Papa, tiene que ver también con todo lo que es la bestia en la tierra, el anticristo en la tierra, que es la tercera señal de estos tiempos de la gran tribulación. Lo que se sostiene es que hay un líder en la tierra que es el anticristo hoy y que aparece, ya está en la tierra. Eso es interesante porque rompe todos los clichés de la caricatura de un anticristo con cachos y cola, el cola flecha, digamos. Así es. No estamos hablando de caricaturas diabólicas. No. Estamos hablando de una presencia humana con valores corruptos. Así es, efectivamente. Es un líder humano que tiene mucho poder, pero ¿qué es el anticristo? Es Satanás en la tierra, es la bestia, y está marcado con el número 666. ¿Cuáles son las señales, doctor Fail, para reconocer a este anticristo? Mira, las señales, al menos las que uno tiene que interpretar a partir de los pasajes que hablan, es que tiene que ser un líder de carácter, un líder político de carácter mundial o un general de ejércitos. Eso tiene que ser así. Ahora, este es un impostor de Cristo, es un gran imitador. Te dice paz y hace guerra. Te dice bondad y hace la maldad. Se ríe mintiéndote a la cara.
genera guerras por su propia voluntad y por el poder del oro, por el poder del petróleo. Así está escrito. En estos momentos del anticristo, ¿qué es lo que sucede también con su presencia? Y esto aparece en Lucas, citando algunos pasajes. Entonces habrá en la tierra angustia de la gente, debido a la presencia del anticristo, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. El anticristo viene a mediatizar las conductas humanas. No le queremos poner nombre a ese anticristo, pero me llama la atención que mientras a Barack Obama, en su rol de presidente de la República, le conceden el Premio Nobel de la Paz, casi simultáneamente él está enviando tropas al Medio Oriente. Una de las características del anticristo, y más bien dicho también de la presencia del mal en la tierra, es la imitación. El anticristo es un gran imitador. ¿Una persona o pueden ser varias? Mira, según al menos de la interpretación que yo tengo, es al menos una persona. A mí me da la impresión que el espíritu maligno incluso se ha encarnado en 3 hombres en la tierra que son líderes mundiales y que cumplen con todos los rasgos del anticristo, incluso profetizados también por algunos grandes profetas como Nostradamus. Pero al mismo tiempo, el anticristo es el sistema social, político, económico en que se está. Entonces, no es solamente la presencia de una persona, sino que también es el sistema en que se está, y eso está escrito. Un sistema que lo avala. Efectivamente, un sistema inmoral, un sistema donde hay mala distribución de las riquezas, y que está escrito, mira lo que señala en el Apocalipsis, y pone bajo obligación a todas las personas, no solamente el anticristo, sino que el sistema. Entonces, y pone bajo obligación a todas las personas, ricos y pobres, libres y esclavos, grandes y chicos, para que ésta se dé una marca en su mano derecha o en su frente, y para que nadie pueda comprar o vender salvo la persona que tenga la marca, el nombre de la bestia salvaje o el número de su nombre, y su número es el 666. Dentro de este aspecto, Ignacio, el anticristo también es el sistema controlado por el sistema controlado por la figura personal del anticristo. Y nosotros estamos viviendo en un sistema que primero está basado que ha generado mucha riqueza, pero que también ha generado un padecimiento, una mediación de sus instituciones. Cuando las instituciones ponen en el centro de la actividad el poder, el dinero, entonces estas grandes corporaciones, grandes empresas, en vez de buscar el bienestar de la gente, están buscando el bienestar económico de sus dueños. Sistema anticristiano, y en ese sentido también es la otra perspectiva de la bestia. La bestia no solamente es, según estas interpretaciones, una persona, sino que también es el sistema. Seguimos esta noche de viernes junto a Dr. File, pero antes, queridos amigos, escuchen con atención la siguiente historia que nos trae hoy Clorox. Miren. Para mí no fue fácil ser bailarina, pero gracias a mis viejos lo he logrado y estoy demasiado agradecida. Sin mi viejo, levantarme a entrenar sería una tortura. Y sin la dulzura de mi mamá, no sería la mujer fuerte que soy. Al supuesto mecanismo para que se acabe la pobreza en el capitalismo, que es la técnica del chorreo. Eso no hace, el mismo Papa lo dice, que no es efectivo. La teoría capitalista te dice que cuando hayan muchos ricos, estos ricos van a comenzar a donar plata, a chorrear su riqueza. Entonces el Papa dice que la justicia social no es filantropía de estos ricos. No puede ser así. O sino que un deber moral. Es un deber moral del mismo sistema. Ahora, me llama la atención que muchas de las profecías expuestas acá coinciden con la posición del actual Papa.
Temáticas que muchas veces otros papas no habían abordado. No habían abordado, y eso habla de lo que está haciendo el Papa. Recordemos una cosa, que nunca va a importar el mensajero. Lo que importa es el mensaje. El Papa va a pasar, todos vamos a pasar, Ignacio, pero lo importante es la obra que uno deja. Por eso, lo que está señalando el Papa es bastante claro a nivel doctrinal, y que marca esta época de final, una época de oscuridad de final, pero al mismo tiempo de un nuevo comienzo, porque se está criticando, el Papa está criticando un sistema capitalista que de alguna forma, debido a los vicios de los multimillonarios, impide que esta riqueza se distribuya, y que así no va a haber, digamos, ¿cómo es posible que haya? Mira, a veces uno piensa, hay países con 250 millones de habitantes donde tú puedes imaginar que puede haber pobreza. Pero yo siempre digo, en un país como Chile, que tiene 15 millones de habitantes, 16 millones de habitantes, no debiese haber pobreza en nuestro país. No debiese haber pobreza con toda la riqueza que hay, Ignacio. Y esa pobreza se mantiene por los vicios que son de alguna forma el reflejo del anticristo en la tierra. Por eso, al menos también se señalan tiempos donde se van a ir cambiando. El Papa también se ha preocupado entonces de los animales, ha criticado el sistema, y el mensaje es lo que importa. No importa el mensajero, Ignacio. Por eso hay otra señal. La número 5. La decadencia espiritual propiamente tal, que se refleja en la pedofilia en la Iglesia católica, y también en muchos pastores evangélicos que han transformado sus iglesias en fuentes de riqueza. Y eso hay que detenerse, porque hay un pasaje en el Apocalipsis también que señala: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. La mujer ebria es la iglesia, ebria de la sangre de los santos. La sangre de los santos son los niños, y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Apocalipsis. Entonces, uno sabe que en la iglesia hay dos iglesias: la iglesia de los amigos, la iglesia católica. En todas las iglesias está la iglesia de los buenos, y también la iglesia donde la red de pedofilia ha llegado a instalarse. Y ahora, el Papa Francisco, desde que llegó, criticó la pedofilia, pero no la ha podido erradicar, la pedofilia. Entonces, que sepan todos los cristianos, porque estamos en el pasaje cristiano, que hay dos iglesias, dos en una misma. Está la iglesia de los buenos y la iglesia de aquellos que se emborrachan con la sangre de los santos. Apocalipsis, señal del final de los tiempos. Decadencia moral al interior de las iglesias. Interesante que hablamos de ambas aristas, ¿no? Por un lado, las perversiones de sacerdotes que han caído en hechos total y absolutamente condenables, abuso de poder, abuso de menores. Pero por otro lado también esa iglesia monárquica, muy distinta a la iglesia que todos queremos, ¿no? De curas con los pies en el barro, ayudando a quienes lo necesitan. El negocio de la fe, cuántas iglesias y casos hemos conocido a través de la noticia de gente que lucra en la construcción de sus iglesias, embaucando a la gente. Así es. Y eso uno puede verlo también en muchas iglesias evangélicas, muchísimas, donde prácticamente se han transformado en nidos de grandes fortunas. Siempre digo lo que ocurre hoy día en las iglesias evangélicas que hay en Brasil. Es impresionante. Es impresionante, incluso sirven también algunas para traficar diamantes. Si te contara las historias, Ignacio, para traficar diamantes. Entonces, claro, es
parte de esta señal que habla de esta decadencia espiritual. La religión se ha transformado en un mercadeo. Exactamente, ¿qué es lo que pasa en Brasil para que nuestros amigos en casa entren en el contexto de lo que estamos hablando? ¿Cómo se traduce esa decadencia moral en torno al negocio de la fe, al llamado negocio de la fe? Que los dueños de los pastores dueños de las iglesias se han transformado en grandes multimillonarios. ¿Cómo amasan esa fortuna? Pidiéndole la diezmo y limosna a sus feligreses. Y los feligreses, impactados por el discurso del pastor, bueno, le pasan sus recursos y así es como se van creciendo. Y sobre la base también, muchas veces, de la ignorancia del pueblo. Fieles a veces que están dispuestos a entregar lo que tienen y hasta lo que no tienen. Una práctica que se repite desde hace siglos, porque estas iglesias decadentes, funcionan sobre la base de la ignorancia del pueblo. Entonces, ¿qué prefieren tener? Un pueblo ignorante, corderos ignorantes, con tal de que uno los pueda manipular fácilmente. Entonces se ha generado eso. Se ha generado muchísimas iglesias en la tierra donde han desviado y se han corrompido producto del dios dinero, propio del capitalismo, propio del sistema anticristiano, que es el capitalismo. Doctor Fail, entiendo que existe un versículo que nos explica, sin pelos en la lengua, la sexta señal. La sexta señal tiene que ver con un juicio a la gran ramera, Ignacio. Muy delicado y muy claro de lo que está ocurriendo, porque ¿quién es la gran ramera que aparece en el Apocalipsis 17? ¿Quién es? Duros términos. Así está establecido. Entonces uno tiene que señalar lo que dice y lo leo rápidamente. Vamos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz lleno de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones en la tierra. ¿Quién es Babilonia la Grande, Ignacio? ¿Quién es la gran ramera? Dueña y madre de las abominaciones en la tierra. ¿Quiénes visten de púrpura? Partamos por ahí. Cardenales, obispos. Por lo tanto, aquí hay dos posibilidades dentro de esta interpretación. Babilonia es prácticamente, por un lado, es Bagdad. Babilonia está al lado de Bagdad. Bagdad ha sido devastada por la guerra. ¿Puede ser una alternativa? Sí, porque lo está diciendo. Pero en la interpretación más aceptada, hoy día hay un juicio a la gran ramera que es, según, ojo, Martín Lutero. Es la Iglesia Católica, la Iglesia de Roma. Martín Lutero en el año 1510, después de su única visita a Roma, saliendo de Roma, se dio vuelta, miró atrás y dijo: esa gran prostituta de Roma. La gran prostituta de Roma para Martín Lutero era la Iglesia Católica. Entonces, muchos a partir de este pasaje, pensemos lo que significó Martín Lutero, es decir, un cambio completo en la cristiandad. Un antes y un después. Entonces, en la fe. ¿Y qué se está viviendo? Un juicio a la iglesia. Y se está viviendo por todas partes. ¿Cuántos juicios a sacerdotes pedófilos hoy en día está? Y eso ha comenzado recién hace poco tiempo. ¿Podemos leer nuevamente ese extracto para que nuestros amigos en casa puedan tener, ya con lo que hemos discutido, la interpretación más precisa? Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata
y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El juicio hoy día a la cristiandad y a la Iglesia Católica se está haciendo todo el tiempo, debido a la inmoralidad y sobre todo a esta señal de las pedofilias que han abundado y que hoy día, incluso la película, tú sabes que la película que ganó el Oscar es sobre precisamente la pedofilia en Estados Unidos al interior de las diócesis que hay allá. Exacto. Específicamente la de Boston, ¿no? Que generó el comienzo, la punta del iceberg en el gran escándalo de los abusos sexuales al interior de la iglesia, particularmente por sacerdotes en el mundo entero. Es increíble cuando termina esa película llamada Spotlight, que es un grupo de periodistas muy avesados que investigan año y medio, hasta 2 años, grandes temas, no entran en la profundidad, lo más escabroso. Cuando termina la película se explica, ¿no?, que este hecho, que es una película basada en hechos reales, ¿no?, abre el tema de los abusos sexuales en el mundo y al final aparecen los distintos lugares del planeta donde la iglesia ha sido cuestionada. Y aparecen 2 o 3 iglesias de Chile en esa lista. La red y los tentáculos de la pedofilia llegan a todas las diócesis de la tierra, sin lugar a dudas. Ojalá exista alguna que se salve, seguramente alguna se va a salvar de las redes, de la corrupción, de la Babilonia la Grande. También hay otra interpretación que dice que esta Babilonia la Grande, este juicio es a un hombre que quiere llegar hasta el cielo gracias a su tecnología, prácticamente un hombre que se quiere transformar en el mismo Dios. Por lo tanto, señales apocalípticas. Hace 20 años, hace 10 años, era imposible pensar en todo nuestro país y en muchos otros países la corrupción que hoy día estamos conociendo de la iglesia. Por lo tanto, juicio se está cumpliendo. Estamos revisando las señales apocalípticas según el catolicismo. ¿Cuál es la 7ª señal, doctor Fay? Otra señal es lo que uno puede llamar la fornicación. La fornicación y el aumento explosivo de la sobrepoblación humana. Porque cuando uno dice, en San Pablo se habla y en Timoteo, hablan unos pasajes que señalan, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, cuando uno lee esto, se da cuenta que si tú sacas los cálculos, en 1750 habían 800 millones de personas en la Tierra, y de un momento a otro, en 250 años, llegamos a 7.000 millones de personas. ¿Esa es la cifra actual? Actual. Y para el 2050 se calcula que van a haber 10.000 millones de personas. Estamos con un hombre amadores de los deleites sexuales, es decir, fornicación. ¿Y por qué digo esto también? ¿Y por qué se señala como una señal apocalíptica? Porque en el Apocalipsis dice también que lo que está ocurriendo hoy día en el final de los tiempos es parecido a lo que ocurrió en los tiempos de Noé. Y cuando uno se va a los tiempos de Noé y se va al origen de la leyenda de Noé, que están en las tablillas sumerias, y uno se lee todo lo que es la leyenda de Utanapishtim, que es el Noé babilónico anterior al Noé bíblico, se cuenta ahí que los dioses que habitaban la tierra crearon a la humanidad para trabajar para los dioses, pero esta humanidad en 200 años lo único que hacía
era multiplicarse, es decir, fornicar. Y es por la fornicación de aquella humanidad hace 5.000 años que los dioses enviaron el diluvio universal. Entonces, si uno ve, estamos pero claritos para un diluvio universal, porque lo único que parece que hace bien la humanidad es estar preocupado de lo que ocurre de la cintura para abajo. E incluso otra señal apocalíptica es que la mujer se transforma en un objeto sexual, Ignacio, propia de estos tiempos. Y cuando uno ve la mujer, claro, la mujer ha avanzado, pero también el sistema capitalista la ha situado prácticamente como un objeto sexual, sobre todo en muchos medios de comunicación. ¿Qué decir la publicidad? ¿Qué decir la publicidad? Donde aparece una chica desnuda, vende, entonces aseguran, ponen una pilucha y se va a vender. Doctor Fael, ¿los falsos profetas también los podemos considerar como una señal? Otra señal. Dice lo siguiente, y aquí voy a hacer una experiencia, voy a contar una experiencia que tuve esta semana. A ver. Porque se levantarán falsos cristos, dice Mateo, y falsos profetas, y darán grandes señales y prodigios para extraviar, si fuera posible, hasta los escogidos. Donde quiera que esté el cadáver, allí se reunirán las águilas. Entonces, primera observación, aparecerán falsos cristos. Y me voy a permitir contar una anécdota que me pasó el martes. Se comunicó con nosotros en la academia una persona que se llamaba Diógenes, que vino de Colombia, vía terrestre, a verme, porque me dijo: doctor, le voy a presentar a Jesucristo en la tierra. Entonces el martes, antes de llegar, llego a la academia y apareció Diógenes, un señor de unos 65 años, colombiano, y se me presentó como Cristo en la tierra, Jesucristo en la tierra, y me dejó un libro y me estuvo hablando 1 hora de que él era Jesucristo en la tierra. Falsos profetas, Ignacio, falsos profetas. Y también reflejan a una psicosis generada por la religión, porque no es el primero que se me presenta directamente, pero al menos 3 personas más de diferentes partes de Chile y del mundo se han acercado a señalarme: yo soy Jesucristo en la tierra, e incluso mujeres. ¿Cuáles son sus argumentos? Son los argumentos que ellos, al menos que directamente, son prácticamente intuiciones divinas. Ellos se sienten que son los elegidos por Cristo, por Dios, y que son la segunda venida de Cristo en la tierra. Entonces, son señales de los tiempos, señales también de una religiosidad que ha prácticamente neurotizado a muchos, una religiosidad que le genera psicosis a otros, y que todos creen que son Jesucristo, muchos, que son el verdadero Jesucristo en la tierra. Así que conocí un falso profeta, Ignacio, una persona en todo caso que en términos prácticos no veo que mal hace, pero que vive, y vino a Chile a hablar conmigo porque él decía que nadie es profeta en su tierra. Entonces al menos señalo esto, porque... Qué importante lo que me dice Cristian sobre esta persona que, independiente de su discurso, no le hace mal a nadie, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando podemos considerar falsos profetas a quienes nos gobiernan, a quienes tienen el poder, a quienes toman grandes decisiones, grandes líderes mundiales? Esa es la otra aspecto de esta señal, precisamente, Ignacio. Porque una cosa es el Jesucristo, el que se dice Jesucristo, y el otro son los grandes mentirosos que habitan la tierra y que están reflejados sobre todos muchísimo por la política actual.
La política actual es una política maquiavélica. El maquiavelismo se sintetiza en dos palabras: inmoralidad y anticristianismo. Entonces, cuando aparecen los líderes, son estos líderes políticos que mienten, y hemos conocido grandes, y lo hemos puesto en la mesa acá. Bueno, ellos aparecen como los falsos cristos también, falsos profetas, falsos personas que anuncian una buena nueva que nunca llega, que engañan a la gente. Por lo tanto, recordemos, el anticristo es el sistema político, económico, social en el cual se está, las grandes superestructuras de poder centradas en vicios humanos, según el Apocalipsis. Hemos revisado ya 8 señales del cristianismo frente a lo que podríamos considerar el Apocalipsis hoy. ¿Cuál es la 9ª señal? La 9ª señal son que este tiempo de gran tribulación que comenzó, según esta interpretación, con la 4ª luna roja, son tiempos de inmensas pruebas sociales para toda la humanidad y para cada persona que vive en nuestro país, por cierto, también. Es decir, tiempos de hambrunas, tiempos de disturbios sociales, tiempos de persecuciones que diezmarán a la humanidad. Si uno piensa, por ejemplo, refugiados turcos, que hoy día están padeciendo la guerra en Siria, bueno, son pruebas sociales, hambrunas en diferentes partes del mundo, porque claro, mientras uno está acá y puede comer, tú sabes las cifras de muertos por hambre en el mundo alrededor. Mira, se fluctúa entre 3 millones de muertos a 10 millones de muertos por hambre anualmente. Es decir, 1 cada 2 segundos, Ignacio, se está muriendo por hambre. Esos son grandes desafíos. Grandes desafíos sociales. Cuando uno se da cuenta, por ejemplo, las críticas al sistema, por ejemplo, de las AFP en Chile, que lo conversabas hace un par de días, acá mismo. Cuando tú te das cuenta cómo está la salud hoy día, las instituciones preocupadas de prácticamente de sí mismos y de sus familias, y miran al pueblo como personas que no valen nada, pruebas sociales. Y dicen también, otro pasaje de Mateo, se traicionarán y odiarán unos a otros. Es decir, dentro de la sociedad, cuando uno se da cuenta que la sociedad tiene una relación con la competencia, con la búsqueda del monopolio, es una guerra entre codiciosos. Entonces, se traicionarán y odiarán unos a otros. Y la política se ha transformado en eso también. Pruebas sociales, Ignacio. Inmensas pruebas sociales para la humanidad entera. Y dentro de estas pruebas sociales hay una visión muy negativa del ser humano. Es decir, dentro de este sistema, al ser humano hay una antropología muy negativa. El ser humano no vale nada. Y más, dentro del sistema global, los continentes prescindibles somos nosotros también. ¿El egoísmo también podría ser una señal del Apocalipsis según la visión cristiana? Esa es la señal número 10 del Apocalipsis. Un egoísmo que tiene, mira, una serie de manifestaciones, porque es un pecado capital, obviamente. Pero el egoísmo se refleja en aspectos como el exceso, por ejemplo, de, mira, quizá de divorcios que hay. Cuando uno se da cuenta que la familia hoy día está en crisis, cuando uno se da cuenta que el 85% de las familias estadounidenses están compuestas por 2 personas, que los valores que antes sostenían el matrimonio ya no están tan presentes, que está lleno de hijos, bueno, de hijos nacidos de madres solteras, de padres solteros,
uno puede decir que también esos son reflejos del egoísmo que hay, como una décima señal. Egoísmo que se refleja también en todo lo que es la distribución de los ingresos. No solamente es avaricia, no solamente es codicia, sino que también es egoísmo. Por lo tanto, es otra señal. Y quizá lo que más refleja el egoísmo es el enfriamiento del amor. Estamos en una época oscura. Entonces, lo que se ha enfriado y ha desaparecido, no absolutamente, obviamente, es el amor, Ignacio. Y en reemplazo del amor, el egoísmo. Entonces, uno lo ve en muchos aspectos de la vida. Incluso en lo que uno puede decir, el mismo trabajo. El trabajo es una actividad que se tiene que hacer con amor. Y la gente, en realidad, no todas, pero muchas personas la hacen porque quieren ganar su plata a fin de mes y tratar de sobrevivir con un sistema muy injusto. Pero bueno, así es. Entonces, el egoísmo se refleja en falta de amor. Y ojo, no solamente amor de un hombre con una mujer, sino que amor de los gobernantes con su pueblo. ¿Alguien me puede decir que los gobernantes que hoy día hay en la tierra aman a su pueblo? Amor al prójimo. Amor al prójimo. Algunos sí, algunos no. Doctor Feil, cuando revisábamos la nota introductoria frente a este tema, para nuestros amigos que se suman a la sintonía, estamos revisando algunas de las claves, las señales según el cristianismo en función de estos tiempos de oscuridad, tiempos apocalípticos. Nos referíamos también a las enfermedades, a las plagas. ¿Son también una señal concreta, clara, tangible? Clara, concreta y tangible. Señal 11 la hemos clasificado porque se habla de enfermedades, de aguas envenenadas, de pandemias. ¿Y qué es lo que dice prácticamente en lo que se llama el Apocalipsis 16? Las copas de la ira. Textualmente, úlceras malignas y pestilentes sobre los hombres. Mar se convertirá en sangre como de muerto. Y murió todo ser vivo que había en el mar. Ríos de sangre. Hombres quemados por el fuego, blasfemias, reinos cubiertos por tinieblas y mordían de dolor sus lenguas, ríos secos como el Éufrates, lo señalan ahí, ranas, espíritus de demonios, es decir, enfermedades sobre la tierra. Un mar que se va a transformar en sangre, símbolo de muerte. ¿Y qué es lo que uno sabe hoy día? Mira, lo más concreto es que aparecieron hoy día mismo 5 kilómetros de machas por 1 kilómetro de macha que vararon en el sur de nuestro país. Súmale a las sardinas de hace un tiempo atrás. Súmale a las langostas del norte. Súmale a las 330 ballenas del sur. Un mar que se convierte en muerte. Exacto. Muerte que viene por muchos factores, no solamente por la basura que hay, sino también por la contaminación de radiación de Fukushima. Entonces, son señales de eso. Ríos en sangre. Los ríos de sangre hoy día uno los ve ¿dónde? En los ríos contaminados. Entonces, también úlceras malignas y pestilentes. Cuando uno ve todo lo que ha sido estas pandemias de ébola, las pandemias ahora del Zika, muy cuestionadas, donde se ve prácticamente apareciendo enfermedades, bueno, que son muy cuestionadas hoy en día dentro de los mismos que investigan la industria de la salud. Entonces, padecimientos, enfermedades por todas partes. Si dijera de algunas vacunas, Ignacio, lo que le ocurren. En fin, cosas muy delicadas, pero que son señales de enfermedades. Aguas envenenadas están señaladas en el Apocalipsis. También otro pasaje
Inmediatamente después de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Es decir, acompañado con todas estas enfermedades, vuelven todos estos ámbitos de alguna forma climáticos. Cuando revisamos los casos de corrupción que han impactado a Chile en el último año y medio, 2 años, sumado a lo que hemos visto en Brasil, el caso de Dilma Rousseff, bien impresionante, ¿no?, en los últimos días, Putin, vemos ejemplos de gobiernos manchados en distintas partes del mundo. ¿Es también una señal apocalíptica según el cristianismo? Otra señal. Efectivamente, la decadencia política, las peleas de los políticos, como tú los decías, congresistas peleando por sus intereses. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Exactamente dice: y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eso aparece efectivamente dentro de esta interpretación como una política destruida, una política que dejó de concebir el bien común, incluso ha dejado de perseguir el interés general. O sea, ni bien común hay, ni interés general, sino que se ha transformado en una oligarquía y para algunos prácticamente en una dictadura encubierta por una democracia. Conspiraciones, la conspiración que hay, es decir, los maestros del silencio, Ignacio, son los conspiradores. Illuminati, Club Bilderberg, masones. Los masones son expertos en el silencio, maestros del silencio, para que no vean que están gobernando en las sombras. Y también por el lado de la iglesia. La iglesia también con sus órdenes, el Opus Dei, por otro lado, que surge para combatir a los masones y que hoy día uno lo ve prácticamente en el reflejo de lo que es todo el poder intelectual, social, cultural que es la universidad. Siendo hecho está. Aparentemente, según esto, estamos en un tiempo de oscuridad y de tribulación marcado por el inicio, por la cuarta luna roja. Después de estos 7 años de tribulación, de padecimiento, viene Cristo a la tierra según el cristianismo. Ahora, ¿qué es lo que señala exactamente? Y esto es muy relevante. ¿Viene Cristo a la tierra? Así es lo que señala, porque esa es la gran promesa. Que la gran promesa en estos tiempos de oscuridad, del fin de los tiempos, es que Cristo viene a la tierra para el mundo cristiano y que va a ser el Salvador dentro de esta oscuridad y que va a luchar directamente contra el anticristo. Y los cristianos que tienen esta visión bastante más materialista esperan verlo venir en una nube, muchos. Pero cuando uno, ¿te acuerdas? Lee los evangelios secretos de Jesús. Jesús también en otro pasaje dice: Jesús no vendrá, sino que ya está en la tierra, pero los hombres no lo ven. Sea lo que sea, ¿qué es lo que dice en Lucas? Cuando veáis que suceden estas cosas, es decir, toda la tribulación, sabed que está cerca el reino de Dios. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, como en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé, una humanidad corrompida dedicada a la fornicación, inculta e ignorante. Hoy día hay menos ignorancia, afortunadamente, pero se sigue habiendo mucha ignorancia, pero la fornicación está a la orden del día y la multiplicación de la especie, muchas veces irresponsablemente, dejan a niños botados por las calles en todo el mundo. Son tiempos de la venida de Jesús según esto. Hay otro pasaje que dice lo siguiente: entonces, y aquí está de alguna forma lo que esperan sobre todo el mundo evangélico,
aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Cuando hablamos de esta venida de Cristo a la tierra, ¿qué dicen los teólogos, los estudiosos, doctor Feil, en función de... ¿Se espera un Cristo similar al que nos describen los textos? ¿A ese mismo Cristo o a alguien que represente sus valores? Mira, hay dos aspectos importantes que señalar. El mundo evangélico realmente es el mundo que está esperando esta segunda venida. El mundo católico no hace referencia mayor al Apocalipsis. No recuerdo cuando en alguna misa hayan hablado realmente del Apocalipsis como sí hablan el mundo evangélico y otros cristianos con mucha frecuencia. Con muchísima más frecuencia. Entonces, eso por un lado. Claro, entonces no está considerado mucho por el mundo católico esta segunda venida. Ahora, ¿qué es lo que sucede para el mundo evangélico que está esperando que venga en una nube? Y uno, si lo comienza a observar, es muy posible, desde mi punto de vista, que Jesús esté aquí en la tierra y la gente no lo vea. Levanta un madero, yo estoy ahí, parte una piedra y me encontraréis allí. Pero la gente, como está esperando la nube, no se da cuenta que Jesús está en el prójimo, que Jesús está en la naturaleza, que Jesús está en los animales. Entonces está esperando que prácticamente venga en una nave espacial, porque venir en una nube, ¿quién anda en una nube? ¿Alguien ha visto andar a alguien en una nube a excepción de algunos ovnis? No, nadie. Entonces, aquí hay una gran disyuntiva, cómo va a llegar Jesús a la tierra. Lo cierto es que se espera, y cuando se espera que también traiga justicia a la tierra, que le gane en el Armagedón la guerra a la bestia, y que instaure el Armagedón. Va a ser después, mira, después de la gran tribulación de los 7 años, según esta interpretación, viene Cristo a la tierra. Cristo, volvemos a eso, es muy relativo, posible que ya esté. Desde mi punto de vista, Jesús ya está en la tierra y la gente no lo ve. Y está en muchas partes. Y la gente no lo ve porque está esperando aquella excepción a la ley natural. El milagro, los milagros son hoy día excepciones a las leyes creadas también por el mismo Dios según el cristianismo. Entonces la gente ignorante en ese sentido de lo que son los verdaderos milagros del mundo, está esperando algo así como que aparezca de los cielos, ¿ya? Y en eso tienen fe y se olvidan de cuidar a las plantas, se olvidan de cuidar a los animales, se olvidan de generar buenas amistades, se olvidan de amar, de ser solidarios, se olvidan de las virtudes, esperando que llegue a salvarlos una persona en la nube. Tema muy delicado ese para el cristianismo, pero hay que señalarlo. Ahora, es que para poder entender en detalle, ¿no?, ¿qué pasa exactamente en el Armagedón? Ahí Ignacio. Entonces, después de esto viene Jesús y viene antes del Armagedón un rapto, es decir, un arrebatamiento donde algunos cristianos supuestamente van a ser prácticamente abducidos a los cielos, y después el Armagedón es la guerra entre Jesús y el anticristo en la tierra, que se va a saldar y señalar con el triunfo del bien, con el triunfo de Cristo y la inauguración de tiempos de luz, oficialmente, por decirlo así. Entonces, ahora, eso es, el Armagedón es la guerra directa entre Jesús y el anticristo. Pero decir una cosa, cuando llegue, está escrito, señala una parte, me permito leerlo en Daniel, dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Jesús también va a venir a castigar
en lo que se llama la ira de Dios. ¿A quién va a castigar Jesús en esta venida? A dos personas, a dos tipos de personas sobre todo. A ver. A los mentirosos y a los idólatras. Entonces, aquellas personas que son mentirosos y que han hecho de la mentira su forma de vivir, van a ser juzgados por Jesús y van a ser castigados. Y a los idólatras también van a ser castigados. Y el idólatra no solamente es aquella persona que venera un crucifijo o una estatuita de una virgen o un dios de otra parte, sino que también el idólatra es aquella persona que vive en torno a los bienes materiales, que vive en torno al dios dinero. Eso es idolatría. Serán castigados y serán juzgados por Jesucristo en la tierra. Por eso son las señales. Dr. Feil, ¿se sabe dónde se librará esta batalla? Ahí se vuelven a las interpretaciones. Porque esta batalla entre Jesús y el anticristo, materialmente para algunos se va a tener efecto, digamos, tendría su escenario en un lugar que queda también allá en el Medio Oriente, entre Siria e Israel, una batalla. Pero al mismo tiempo, en la versión no tan materialista, la batalla de Jesús contra el anticristo la llevan todos los cristianos en su corazón. La señal de la venida de Cristo es que también esa guerra espiritual la lleva cada cristiano. Que deje de ser mentiroso, que deje de ser idólatra, entre otras cosas. Dr. Feil, de esta forma cerramos este episodio interesantísimo donde hemos indagado en distintos síntomas del Apocalipsis según la visión cristiana. ¿Qué sucede, revisando otros credos, otras visiones, otras macrovisiones, con el hinduismo? ¿Cuál es la mirada del hinduismo sobre el Apocalipsis, considerada por muchos como la madre de las religiones, ¿no? La madre, la cuna de la humanidad están en la lejana India, Ignacio, y en ese sentido uno puede ver la matriz de lo que está ocurriendo hoy día a nivel cristiano, en todo lo que es el Islam. Dr. Feil, hasta el minuto hemos revisado las distintas miradas apocalípticas que podemos tener, primero del cristianismo, luego del hinduismo, y donde aprendemos, ¿no?, que siendo cosmovisiones totalmente distintas coinciden en un momento de oscuridad y un renacer de la luz, el fin de un ciclo y el comienzo de otro. Pasamos a una nueva revisión, otra mirada religiosa para el mismo tema, la época en la que estamos viviendo. Muy relevante lo que señalaste, Ignacio, y para todos los amigos. Es decir, hay una identificación de esta época en el mundo que no depende prácticamente de visiones culturales, o dicho de otra forma, distintas visiones culturales tan lejanas como la India y Occidente están hablando de lo mismo. Exacto. Y el islamismo habla de lo mismo. En el caso del islamismo, ellos dicen, bueno, nadie sabe, igual que el cristianismo, nadie sabe cuándo será el día del Señor, pero aparecen lo que se llaman las señales menores de la venida de lo que va a ser el profeta del Islam junto con Cristo a la tierra, y las señales mayores. Por eso es bueno recordar cuáles van a ser las señales menores, porque son señales cotidianas. Cuando estas ocurren, significa que son el tiempo apocalíptico, el tiempo del final y el tiempo de la venida de Al-Mahdi, que es el profeta del Islam bajo el nombre del mismo Mahoma, y también va a venir Jesucristo a la tierra según el islamismo. Pero ¿qué es lo que dice Mahoma, este profeta del Islam muy importante? Lo que vamos a citar son textos del Corán. Del Corán y de Mahoma. Son lo que dijo y declaró Mahoma. De entre las señales de la hora está la práctica frecuente de actos inmorales.
los esfuerzos de la gente por romper la inmoralidad, el rompimiento de todos los lazos de parentesco y la confianza en los mentirosos. Primera señal de estas señales menores. Entonces, cuando uno ve, bueno, la confianza en los mentirosos, ¿quiénes son los mentirosos? La mentira abunda en la política y la gente sigue confiando en la política. Señal del final de los tiempos y de la venida del profeta del Islam. Cuando uno observa inmoralidades, la inmoralidad estamos en el imperio de la mentira y de la inmoralidad. Entonces, estas palabras de Mahoma, ¿en qué uno las tiene que ver? La inmoralidad se refleja en los homicidios, en los suicidios, en la pedofilia, en la necrofilia, en el voyerismo, en la zoofilia, en robar, en mentir, en jurar falsamente, en maldecir, en faltar el respeto, en fornicar sin amor, porque uno puede tener sexo, pero previamente que haya amor, en cometer abominaciones y en engañar. Cuando esas cosas uno las vea, según Mahoma, son los tiempos de la venida. Otra cosa, los esfuerzos de gente, otra señal menor, los esfuerzos de la gente por promover la inmoralidad. Cuando se promueve públicamente la mentira, saquen las conclusiones en casa, pero es lo que dice el Islam. La confianza, cuando se rompen los lazos de parentesco, son similares, ambas son de alguna forma, tanto el cristianismo como el islamismo tienen una matriz común. Ahora, otra cosa que dijo Mahoma para estos tiempos finales: entre las señales de la hora está la abundancia de la riqueza, el incremento de la ignorancia, numerosas tribulaciones y la globalización del comercio y los negocios. Increíble. Doctor Fraile, estamos hablando de las señales menores. Sí. El Corán, ¿qué dice respecto de las señales mayores? Las señales mayores del Corán, primero, una gran guerra que es lo que se está viviendo hoy día en Siria dentro de esta interpretación. Una gran guerra que va a marcar también esta época apocalíptica de los finales. Se hundirán tierras, dicen, por un lado del mundo, y por otro lado del mundo se hundirán tierras. Ahora, como segunda señal mayor es la venida del anticristo a la tierra, que en términos bastante simples se llama Al-Dayjal, que será un hombre joven, tuerto del ojo derecho, y que de alguna forma va a traer padecimiento, pero al mismo tiempo prácticamente va a engañar a la gente con milagros, y aparecerá, según todo lo que se dice, en estos tiempos del final. Incluso hay algunas personas que dicen que aquí está, ese es el anticristo Al-Dayjal para el mundo musulmán, una persona que es tuerta y que, bueno, se le asocia con el anticristo, pero no podrá entrar a la Meca ni a Medina, que son las ciudades sagradas del mundo del Islam, porque las ciudades de la Meca y Medina van a estar protegidas por ángeles, según esta interpretación. Y cuando el Al-Dayjal, el anticristo, esté a las puertas de Medina, se le va a reconocer como el anticristo. Algunos dicen que es esta persona que aparece en pantalla, pero para efectos prácticos, su aparición va a ser el anuncio, o más bien dicho, la señal de algo muy relevante, que es la venida de Jesucristo a la tierra. Y Jesucristo no solamente va a romper la cruz, matará al puerco y matará Jesucristo personalmente al anticristo, a Al-Dayjal.
Y la venida de Cristo a la tierra va a coincidir también con la venida de Al-Mahdi. Al-Mahdi es el profeta del mundo del Islam. Entonces, y en este sentido Jesús va a venir prácticamente como un seguidor, según esta interpretación, del Mohammed ibn Abdullah, que es el mismo nombre de Mahoma que va a tener este otro profeta. Entonces, señales importantes, guerras, gran guerra por un lado, y la venida de estos profetas que van a, marcar todo lo que es este tiempo apocalíptico. Para muchos intérpretes del Islam, son los tiempos que se están viviendo. Las señales menores son claras sobre la tierra y al mismo tiempo, se espera esta venida de todo lo que es estos dos grandes profetas, Jesucristo y Mahoma en su versión actual. Si estamos en los tiempos del Apocalipsis, para muchos sí. Otros pasajes señalan que habrá humo sobre la tierra y ese humo dentro del Islam generará un resfrío en los creyentes y los incrédulos de alguna forma se enfermarán severamente. Entonces, hay otro pasaje también que señala que un viento frío matará a los creyentes, dejando solo a los incrédulos que verán la última hora. Si todo esto es así, esta venida al mundo de Jesucristo y también de Al-Mahdi va a permitir que estas religiones en pugna, como es el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, una más en pugna que otra, se vuelvan a unir en el sentido de que se acaben estos conflictos interreligiosos. ¿Eso vendría después del enfrentamiento? Después del enfrentamiento y con toda una época que va a ser la época, de alguna forma, la época buena que va a comenzar. Una era de paz mundial. Una era de paz mundial, una era de bondad, una era donde el cielo enviará abundancia según el Islam y donde la tierra brindará sus bendiciones a todos los que estén acá. Entonces, claro, se pasa por un momento muy delicado, momentos donde se espera la venida de estos profetas, pero también lo que se anuncia es la buena nueva de que vienen tiempos de luz y de justicia. Afortunadamente, tanto incluso para el judaísmo, que por tiempo no lo dejamos sobre la mesa, pero lo más relevante, que todas estas visiones que hemos visto, tanto cristianas, hinduistas, islamistas y también judías, hablan de que estamos en un tiempo final, un tiempo de revelación de la verdad. Todas coinciden en lo mismo. Y todas coinciden en que lo que viene es mejor y que esta época oscura va a ir quedando atrás y que esta oscuridad va a quedar atrás porque va a haber un cambio interno en las personas. El corazón de las personas va a ir cambiando y lo que se aproxima son eras de luz, eras de justicia social, eras de bendiciones, eras de verdad. Poco a poco, pero estamos en un comienzo y ese comienzo siempre hay que recordarlo con nuestros amigos también los mayas que lo marcaron, Ignacio. Increíble análisis, tremendo capítulo donde hemos podido conocer, para muchos, ¿no? Me incluyo, aspectos tan poco ahondados en torno
a otros credos, otras religiones, otras cosmovisiones. Dr. File, antes de despedir este capítulo, a ustedes, amigos, los quiero invitar a un momento diferente con la nueva telepizza Vulcano. Crujiente masa, 2 ingredientes a elección, cubierta de nachos y en el centro un volcán de queso derretido. Porque se come diferente, prueba la nueva telepizza Vulcano. La pides en telepizza.cl o a través de su aplicación Telepizza 2.0. ¿Qué mejor panorama que las noches de viernes en Mentiras Verdaderas viendo a Dr. File con una telepizza Vulcano? No, es una fórmula explosiva. Cristian Contreras Radovich, como siempre, infinitas gracias. Nos reencontramos el próximo viernes con un tema tan importante como este. Y recuerden, nuestro hashtag siempre abierto, Dr. File MB, en el @mentiras, la red nuestra, cuenta Twitter. Un gran gusto estar contigo, Ignacio, como siempre, con los amigos en casa. Así que la buena nueva es que estamos dejando atrás una época de oscuridad y poco a poco comienza una época mucho mejor a pesar de lo que se está padeciendo, Ignacio. Queridos amigos, viene Así Somos. Despedimos este capítulo y la semana de Mentiras Verdaderas. El lunes en punto a las 10 hacemos Cultura Verdadera. Que descansen. Hasta la próxima.